contento por poder compartir con ustedes lo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. ¿Alguno de ustedes intuye de qué vamos a hablar? ¿Recuerdan de lo que hablamos el mes pasado? Qué lindo, menos mal que no dijo Levítico, ya terminamos. Bien, terminamos. Venimos con Juan. El domingo pasado terminamos el capítulo 13 y nos encontramos con un corazón que estaba siendo escudriñado por el Señor. Me refiero a Pedro. El Señor tiene un intercambio de palabras con el apóstol. Y el apóstol le hace dos preguntas. Si ustedes recordarán, capítulo 13, verso 36. Pedro pregunta, ¿a dónde vas? Y segunda pregunta, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y esas dos preguntas tan cortantes de Pedro motivan que el Señor Jesucristo escudriñe el corazón. Vaya a lo profundo de su ser y le tenga que contestar con una realidad que la verdad deja a Pedro totalmente descolocado. Pedro, me vas a negar 3 veces. Esas palabras marcaron al apóstol Pedro. Esas palabras golpearon duramente en el corazón de Pedro. Pero queridos hermanos, esas palabras de cierto os digo, no solo impactaron en Pedro, impactaron en todos los discípulos que fueron testigos de esa expresión. Y así entramos en el capítulo 14. Les invito a abrir las Biblias, Evangelio de Juan, capítulo 14. Y si dejamos un capítulo con un corazón escudriñado, entramos a un capítulo con corazones angustiados. No se turbe vuestro corazón. ¿A qué les hace acordar esto? Vamos. Uno de ustedes me tiene que contestar seguro. Nicolás me tiene que contestar seguro. El domingo pasado Nicolás compartió con nosotros un mensaje que tenía que ver con la esperanza. Y precisamente él mencionó este pasaje, esta porción de las Escrituras. No se turbe vuestro corazón. No voy a repetir el mensaje de Nicolás. Es más, no voy a ampliar cosas que él explicó. Pero sí me gustaría dejar algunas cosas claras en nuestro corazón. El Señor Jesucristo, con solo mirar en el corazón de los discípulos, con solo ver lo que había en sus mentes, comprendió que había ansiedad, comprendió que había temor, comprendió que había inquietud. Se dio cuenta que había estados alterados. Se dio cuenta que estaban agitados. Y el Señor no solo pronuncia esas palabras tan maravillosas, no se turbe vuestro corazón, sino que también inmediatamente les da la respuesta. ¿Qué era lo que les preocupaba a los discípulos? Yo me imagino, después de haber escuchado lo que Jesús le dijo a Pedro, habrán pensado, pero si esto le dice a Pedro, si esto le pasa a Pedro, que es nuestro referente, que es de alguna manera nuestro precursor, que siempre va adelante, que siempre se destaca, que siempre contesta lo que nosotros no podemos contestar. ¿Qué nos va a pasar a nosotros si a Pedro
le va a pasar esto. Me imagino lo que pasaba por la mente de los discípulos, entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro y tal vez trayendo a su memoria enseñanzas que Jesús hizo con anterioridad. Tal vez les cayó la ficha, como decimos, de que aquellos peligros a los cuales el Señor Jesucristo estaba sometido y que Él mismo dijo que iba a acontecer, tal vez les iba a pasar a ellos también. Tal vez tenían miedo y temor por lo físico, castigo, dolor, hasta la muerte. ¿Cómo no tener un corazón turbado? Pero tal vez el Señor vio más allá y se dio cuenta que si a ellos no les esperaba la muerte, ellos estaban cargados y ansiosos por pensar cómo vamos a vivir sin el Maestro. Si ya es difícil vivir y lo tenemos a nuestro lado, ¿qué va a ser vivir sin Él? Y todo esto estaba en sus mentes. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Hermanos, amigos, qué lindo es que cada uno de nosotros no ocultemos lo que tenemos en nuestro corazón. Pensar que el Señor no lo sabe es un grave error. Pensar que el Señor no nos conoce es un tonto error. Y el Señor Jesucristo les da inmediatamente el remedio. Escuchen, no se turben, crean. Y dice dos cosas: crean en Dios, crean en mí. Tal vez podemos diferenciar algunas formas de conjugar el verbo en algunas otras traducciones. En el caso nuestro de Reina Valera, mientras uno está en una forma indicativa, la otra está en forma imperativa. Algunas versiones ponen ambas en imperativo. Cree en Dios y cree en mí. Y ese es el gran mensaje para esta mañana. Y eso es lo que el Señor quería dejarles a sus discípulos en este discurso maravilloso. Ahora, ¿por qué digo que este discurso es maravilloso? Porque va a terminar allá por el verso 27, cosa que Nicolás mencionó. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Por lo tanto, hermanos, quiero que seamos conscientes de que el mundo hoy está ofreciendo algo distinto a lo que Jesús ofrece. Y eso tiene que ser algo muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque en el momento de elegir tenemos que entender que hay dos clases de paz. Pero por sobre todas las cosas, en el momento de instruir a otros, de enseñar a otros, de aconsejar a otros, tenemos que también advertir: cuidado, el mundo ofrece otro tipo de paz. Pero no va a ser el tema de este mensaje. Quiero pensar en este discurso tan rico gracias a 3 personas que se animaron a preguntar, que se animaron a comentar. Ustedes saben que soy profesor. No hay nada más aburrido en la clase cuando nadie pregunta. No hay nada más inquietante y preocupante para el docente cuando ninguno de los alumnos habla. Pero cuando el alumno interviene, cuando el alumno pregunta o comenta, la clase se enriquece. El tema mejora. Y esto es lo que pasó en este capítulo. 3 personas que tuvieron la intervención justa, no solo para enriquecer lo que el Señor les quería enseñar, sino, hermanos, para que nos quede a nosotros esta enseñanza. Que si ellos no hubiesen preguntado,
Si ellos no hubieran comentado, no hubiéramos tenido este capítulo tal cual como lo tenemos ahora. Me estoy refiriendo al versículo 6, Tomás. Tomás. ¿Por qué no conocemos a Tomás? Claro, pasó a la fama por ser el incrédulo. ¿Se acuerdan cuántas veces lo hemos mencionado? Si no veo, no creo. Bueno, qué pocas veces mencionamos la valentía que Tomás tuvo para preguntarle al Señor: Señor, ¿a dónde vas? Hay que ser valiente para reconocer que él tenía un problema espiritual. Versículo 8, tenemos a la segunda de estas personas. ¿Quién es? Felipe. Claro, pasa más desapercibido. ¿Quién es Felipe? ¿Qué hizo Felipe? ¿Por qué nos acordamos de Felipe? No. ¿Cómo? En principio, muy bien, cuando uno va al comienzo de los evangelios, es alguien que se destacó por traer a otros. Llevaba a Cristo a otros, porque como a él le había impactado el mensaje, mira, te voy a llevar a un buen lugar, te voy a hacer escuchar a una persona. Pero también Felipe fue puesto de alguna manera a prueba cuando el Señor les dijo: ¿tienen para darle de comer? Arréglense con lo que tengan, busquen. Pero pocas veces lo mencionamos con este pasaje. Recordamos otros, como hemos mencionado, pero Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Y el tercer personaje, verso 22, ¿quién es? Judas. Aclaren, no el Iscariote, porque eso ya no estaba acá. ¿Quién es este Judas? Hay varios nombres de él. Indudablemente impactó en la vida de este hombre el mensaje que el Señor le dio, porque tuvo, gracias a su participación, tal vez una de las enseñanzas más hermosas sobre el Espíritu Santo. Vamos a ir a poco. Juan 14, verso 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A qué nos hace acordar esto? Algunos de los presentes podemos contestar. El domingo pasado, Aldo compartió con nosotros, Aldo Román, una porción precisamente de Juan 14. Y tuvo unos hermosos pensamientos en la cena del Señor, que nos hizo pensar precisamente en esto que ahora el Señor Jesucristo le quiere aclarar. No voy a ahondar mucho, pero es interesante este intercambio de opiniones. Porque Tomás está afirmando algo, no sabemos. Pero Jesús dice lo contrario. Tú me conoces. Jesús lo afirma. Y por relación directa, si tú me conoces, entonces conoces el camino.
Por lo tanto, Jesús de una manera muy amorosa le dijo: no estás percibiendo, no te das cuenta de lo que realmente sabes. No tenés idea de la magnitud de lo que realmente vos sabés. Y hermanos, muchas veces esto nos pasa en nuestra vida cristiana. No somos conscientes ni de lo que tenemos, ni de lo que sabemos en Cristo. Ahora, Jesús fue terminante: yo soy el camino. Y esa afirmación es una de las afirmaciones más maravillosas que encontramos en la palabra de Dios. Yo soy el camino. Nos habla de la grandeza de su ser, de la grandeza de su persona, de la grandeza de su tarea. Porque él termina diciendo: nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Ahora, queridos amigos y hermanos, Jesús no nos vino a señalar el camino. ¿Quedó claro eso? Jesús no nos vino a decir que tienen que seguir este camino. No nos vino a decir que hay que hacer ciertas cosas para estar en el camino. Jesús fue terminante con su declaración: yo soy el camino. No confundamos su mensaje. Él no vino a señalar algo, él vino a decir lo que es. Y el gran problema del cristianismo del siglo XXI es que ha perdido de vista lo que Jesús es. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Qué está diciendo cuando Jesús dice: yo soy el camino? Nos está, de alguna manera, pidiendo que estemos en Él. ¿Por qué Jesús nos pide que estemos en Él? Porque nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino a ser conocido y reconocido por nosotros. Pero, hermanos, no nos quedemos ahí. Jesús vino para llevarnos a Dios si permanecemos en Él. Si no permanezco en Él, no estoy en el camino. Repito el concepto. Si no estoy en Él, no estoy en el camino. No importa cuánto sepa de Él. No importa cuánto haga o hará Él. Si no estoy en Él, no estoy en el camino. Yo diría que es la parte inclusiva de esta declaración maravillosa. Todo aquel que está en Cristo va a estar en el Padre. Va a estar con el Padre. Pero hay que estar en Cristo. Ahora, seríamos tontos si no vemos que esta enorme exclamación del Señor también tiene una parte excluyente. Hay algo que incluye y hay algo que excluye. ¿Qué parte es excluyente? Cuando el Señor dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Excluye. ¿Saben que esta declaración ha hecho que el cristianismo sea visto por el mundo como una religión muy estrecha? Primero, nosotros no nos vemos como una religión. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y si Jesús es estrecho, yo tengo que ser estrecho.
Y si su declaración es estrecha, yo tengo que declarar lo mismo que el Señor Jesucristo declara. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? ¿Ustedes quieren comunicarse con el Padre? Miren, les vengo a decir que la comunicación es algo estrecha. A ver si voy a dar un ejemplo. Imaginen que hace un par de semanas tuvimos acá algún incidente con el Edesur. ¿Se acuerdan? Imaginen que yo decido ir a las oficinas de Edesur. Entonces voy a Avenida Mitre 934, golpeo y planteo el problema que yo tengo con la luz aquí en la iglesia, Avenida Pavón 512. ¿Saben qué va a ocurrir? Me van a mirar como algo raro. ¿Por qué? Porque alguien muy amable va a salir y me va a decir: perdóname, pero usted está equivocado. Esto no es Edesur, es la sede de Racing. Usted tendría que haber ido 3 cuadras. Mitre del 600, esto es Mitre del 900. Ah, perdón. ¿Qué comunicación estrecha que tiene Edesur? Sería muy tonto pensar que Edesur tiene que atender a cualquiera en cualquier lugar. Entonces no, gracias por el dato, ¿qué hago? Voy a Mitre del 600, golpeo. Nadie atiende. Entonces, ¿con quién me enojo? Con Edesur. Qué estrecho que es Edesur. ¿Cómo no me atienden? Entonces alguien muy amable me va a decir: ¿sabe lo que pasa? Hay un horario. ¿Cómo que hay un horario? ¿Edesur no atiende las 24 horas? No. La comunicación es estrecha. Usted tiene que venir en el horario de atención. No, bueno, pero en el horario no puedo. ¿No tengo una forma más fácil de comunicarme? Sí, por supuesto, mando un correo electrónico. Entonces decido mandar un correo electrónico a Edesur. Ustedes me van siguiendo mi psicosis. Edesur no me responde. Edesur no soluciona mis problemas. Mando un correo electrónico y a las pocas horas me vuelve a rebotar. ¿Y por qué me rebota? Dirección no conocida. Entonces miro y me doy cuenta que escribí Edesur con Z en lugar de DS. Claro, entonces me enojo. Edesur es muy estrecho. Es muy estrecho la comunicación. Si la S y la Z se parecen. Si la S y la Z suenan iguales. ¿Cómo no me va a atender el correo si yo le mando a Edesur? Y bueno, termino el último recurso. Me dijo que puedo llamar por teléfono. Llamo por teléfono. El número de este abonado no corresponde a un abonado en servicio. Entonces me enojo. Qué estrecho que es Edesur con su comunicación. Entonces miro bien, claro, escribí un número mal. Pero me enojo con Edesur, como no me atienda cualquier número. ¿Entienden el ejemplo? Aceptamos la dirección de Edesur, el horario de Edesur, el correo de Edesur, el teléfono de Edesur. Pero no podemos aceptar que Dios tiene una comunicación estrecha. El mundo no puede aceptar que el único camino a Dios sea Jesucristo. El mundo no puede aceptar que no hay religión, que no hay obras, que no hay méritos. Que hay un requisito que es excluyente. Nadie viene al Padre sino por mí. Por esa razón, Mateo, capítulo 7, el que lo encuentra, por favor, lean verso 3 y verso 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos.
quieren estar en Jesucristo. Pocos están dispuestos a pasar por esta puerta estrecha. Porque para pasar por esta puerta requiere arrepentirse, requiere humillarse, requiere confesar los pecados, requiere reconocer la obra de Jesucristo en la cruz como la única obra para ser salvos. Requiere que yo me identifique con esa obra, no solo que la reconozca, porque muchos la reconocen, pero no se identifican. Porque identificarse significa morir juntamente con Cristo. La muerte de Cristo era mi muerte. En Cristo morí, pero con Cristo resucité. Muchos no están dispuestos a una nueva vida en Cristo. Una vida de renunciamiento, una vida de santidad, una vida de constancia y de permanencia. No están dispuestos. Prefieren encontrar otro camino. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 8. Vamos a leer el siguiente relato. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hoy cantamos: Él es la voz que mis oídos abren. ¿Cuál fue el problema de Felipe, queridos hermanos? Fue lento para comprender la verdad. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quisieron decir cuando él expresó esas palabras? Uno de los pilares del fundamento de la vida cristiana. Lo que pasa es que muchas veces lo vemos muy superficialmente. Y en el rato que me queda me gustaría detenerme en esto. Es cierto que no muchos conocen la verdad. Hay un padre de la mentira que se encarga de dar otra voz. Es cierto que no muchos quieren buscar la verdad. Prefieren buscar otras cosas. Es cierto que algunos la han buscado y aún así no la quieren creer. Son escépticos. Pero Jesús vino a decirnos algo. Él no vino a decirnos solamente la verdad. Él es la verdad. Verso 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el verso 10 revela un enorme secreto para la vida de los creyentes. Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta. El Padre, escuchen esta expresión, hermanos, el Padre que vive en mí, las hace. Qué poco que nos detenemos a considerar lo que Jesús dice y lo que Jesús hace. Qué bien que hacemos en la iglesia cuando enseñamos los discursos del Señor y las parábolas del Señor.
Porque es una manera de enseñar las cosas que Jesús dijo. ¿Qué bien que hacemos cuando enseñamos los milagros? Porque es una manera de enseñar lo que Jesús hace. Pero lo interesante es que Jesús se está poniendo delante de sus discípulos y le está diciendo esto que es maravilloso para los oídos de ellos. En realidad el Padre que vive en mí las está haciendo. No soy yo. Hay un secreto para la vida de ustedes. Y para que ustedes la entiendan, quiero decirles que yo mismo lo hago. Y es dejar que el Padre obre. Porque el Padre es el que hace las cosas en mí. Y es el Padre el que dice las cosas a través de mí. Por eso es que en el versículo 1 de este capítulo, él menciona, cree en Dios y cree también en mí. Por esta comunión tan íntima, tan ligada entre el Padre y el Hijo, que ha permitido que sea el secreto de la vida de los creyentes. Jesús no vino solamente a demostrar la verdad. No vino solo a demostrar cómo Dios obra. No vino solamente a decirnos qué aspecto tiene Dios. No vino a contarnos cómo Dios actúa en las diferentes circunstancias. Él ha venido para decirnos que Dios actúa en él. Hermanos, pensar que Jesús está lleno de Dios es algo que nos tiene que conmover y que nos tiene que alentar. Felipe, ¿quieres pruebas de esto? Escucha mis palabras. Mira mis obras. ¿Cuánto hace, hermanos, que no nos detenemos a estudiar esto? En intimidad de nuestras casas, a deleitarnos solamente leyendo, ni siquiera hablo de un estudio profundo, leyendo sus discursos y sus milagros. Entender por qué Jesús actuó como actuó con las diferentes personas. ¿Por qué reaccionaba como reaccionaba? Aún sus reacciones que no parecían muy buenas. Aún con sus enojos. Aún con sus momentos de tristeza. Porque si algo me tiene que quedar en claro, es que Él es la verdad. Y si sus obras muestran que el Padre está en Él, un ser humano puede ser transformado por este poder. Un ser humano no puede hacer lo mismo que hace Jesús. Eso está muy claro. Por eso le dijo, mira las obras que yo hago. A ver, ¿conoces a otro que pueda hacer lo mismo? No. Bueno, Dios está conmigo. Pero acá no termina la historia. Él tenía algo más. Y quiero terminar con el verso 12, 13 y 14. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué me quiero detener en estos 6 minutos que me quedan en estos 3 versículos? Por la gran confusión que ha causado en el cristianismo
Él no le da realmente bien lo que Jesús quiso decir. ¿Yo creo en Él? Sí. Entonces yo voy a poder hacer las obras que Él hace. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Pero no solo eso. Él dice que voy a hacer cosas mayores. ¿Dice eso? Sí. Ahora, ¿qué significa cosas mayores? ¿Mayores en qué? Mayor en trascendencia, mayor en importancia. ¿Él quiere decir que yo voy a poder hacer milagros? Jesús hizo, hermanos, una gran cantidad de milagros y señales que nadie pudo repetir. Pregunto, ¿todas las personas que fueron beneficiadas por los milagros estaban junto a Cristo cuando Él moría en la cruz? ¿Ustedes los vieron ahí? ¿Están en los relatos? No. ¿Podemos suponer que aquellos que fueron curados de alguna enfermedad nunca más se enfermaron? ¿Eso quiere decir la palabra? No. ¿Podemos decir que los que Jesús resucitó de los muertos nunca más murieron? No. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, ustedes pueden hacer obras mayores? Porque el Señor se estaba anticipando lo que iba a pasar cuando venga el Espíritu Santo. Ustedes van a poder hacer una tarea mayor, porque no es una tarea física lo que yo busco, es una tarea espiritual. Y ustedes van a hacer una tarea espiritual. Y ustedes van a hacer una tarea que tiene trascendencia eterna. Porque ustedes van a llevar mi palabra. Ustedes van a poder enseñar mi voz. Y cuando ustedes prediquen de mí y la gente se convierta, van a pasar de muerte a vida eterna. Y ello va a ser para toda la eternidad. Jesús les estaba diciendo, eso es una obra mayor, una obra espiritual. Y muchos del cristianismo se quedaron con las obras materiales. Pero Jesús quería enseñar que estaba hablando de una obra espiritual. Por esa razón, inmediatamente en el versículo 15, empieza la promesa del Espíritu Santo. Tema que no tengan miedo, no voy a hablar hoy. Quedará para otro mes. Porque es fundamental lo que el Señor le quería decir. Esta misma relación que yo tengo con el Padre es la que ustedes van a tener conmigo cuando yo me vaya. Por eso Él dice, y esto porque se los digo, porque me voy. Y porque me voy sé que va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo, va a venir el que los va a asistir, a acompañar. Él los va a guiar a toda verdad. Pero yo soy la verdad. Él es el que les va a dar poder. Él es el que va a permitir que yo haga en ustedes las obras, como el Padre en mí las hace, yo las voy a hacer en ustedes, por el Espíritu Santo. Eso está en el verso 20. El Señor hace spoiler de mismo. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Así que, hermanos, cuidado con ese cristianismo que todavía exalta los milagros físicos por encima de los milagros espirituales. Y termino con el versículo 13. Otra enorme declaración que ha traído con tristeza
muchas dudas en el pueblo de Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. ¡Wow! ¡Qué declaración! Todo lo que yo pida al Padre en el nombre del Señor, Él lo va a hacer. Jesús dice eso. ¿Está diciendo eso? ¿Cómo estoy leyendo lo que Él dice? ¿Dónde está el problema de lo que leo? ¿Dónde está el problema en la interpretación? ¿El problema está en el Padre? No. ¿El problema está en la palabra todo? No. ¿El problema está en pedir? No. ¿Qué significa pedir en mi nombre? Digan la verdad. Si a veces no nos hemos acostumbrado demasiado a poner ese rótulo al final de nuestras oraciones y en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Acaso eso es pedir en mi nombre? Me lo pregunto. ¿No es tratar con liviandad el nombre del Señor? ¿Será eso lo que el Señor quiso decir? ¿Qué significa entonces pedir en mi nombre? Porque lamentablemente me quedo ahí y no sigo leyendo. Porque Él dice que lo hará para que el Padre sea glorificado. Mi pregunta es, ¿mi oración glorifica al Padre? Lo que yo estoy pidiendo, ¿lo estoy pidiendo para mí? ¿O lo estoy pidiendo para la gloria de Dios? Y si lo estoy pidiendo para mí, entonces entiendo por qué Santiago dice, y bueno, si no tenés, porque no pedís. No, yo pido, bueno, pero si pedís, si no tenés, es porque pedís mal. ¿Cómo pido mal? Y porque pedí para vuestros deleites. Y si estás pidiendo para vuestros deleites, no estás pidiendo para la gloria de Dios. Porque no todo lo que a mí me deleita glorifica al Padre. Entonces, ¿Jesús qué quiso decir? Es que orar en el nombre del Señor Jesucristo es ponerse en el lugar de Cristo cuando yo oro al Padre. ¿Y qué es ponerme en el lugar de Cristo cuando oro al Padre? Cristo pensaba en la cruz. Cristo pensaba en la muerte. Cristo pensaba en su sufrimiento. Cristo pensaba en su agonía. Pero Cristo pensaba en su resurrección. Y Cristo pensaba que iba a ascender a los cielos. Por eso, más allá de las circunstancias por las cuales Jesús tuvo que atravesar, Él tenía su vista en lo que va más allá. Todo eso glorifica al Padre. No importa cómo Dios fue concediendo las cosas. Padre, si es posible, pásame en esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. A veces creemos que poner al final de nuestra oración y en el nombre del Señor es decirle, bueno, Señor, pero si lo que yo estoy pidiendo es conforme a tu voluntad, hacelo. Es más que eso, hermanos. No juguemos con la voluntad de Dios de esa manera. Es pensar en la gloria del Padre. Es pensar en lo que glorifica al Señor. Si lo hacemos en mi nombre. Pensaba en un programa que a veces veía, a veces, no muchas veces, haciendo zapping, policías en acción. Y me imaginaba a un policía en la puerta de una casa, una frase que todos conocemos: en el nombre de la ley, abre la puerta. ¿La escucharon esa frase?
En el nombre de la ley. Levanten las manos. ¿La escucharon? ¿Por qué obedecen cuando un policía dice en el nombre de la ley? ¿Pensaron? Porque detrás está la ley. ¿Qué pasa si el policía está borracho y dice en el nombre de la ley, abrime la puerta? Y usted das cuenta que está borracho, drogado. ¿Alguien le va a abrir? En el nombre de la ley, ponete de rodillas, levantá la mano. Pero yo estoy borracho. ¿Alguien lo va a hacer? ¿Por qué no lo hace? Si la frase es la misma. Si usa la misma expresión. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es entender que esa frase no es un cheque en blanco. En realidad es una frase que limita. ¿Por qué limita? Porque lo que le da peso es lo que está detrás. La ley. Si el policía no está obedeciendo a la ley, él no puede usar el nombre de la ley. Si yo no estoy en Cristo, no puedo usar el nombre de Cristo. Y si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí por su Santo Espíritu, Él me va a enseñar a orar. Orar como conviene. Orar para que Dios sea glorificado. Y queridos hermanos, que el mundo vea en nosotros cristianos verdaderos que aceptan la voluntad de Dios. ¿Cuántos se han apartado? ¿Cuántos se han enojado con Dios? ¿Cuántos se han rebelado? Porque una oración no fue contestada. Que el Señor nos ayude a orar, pero estar firmes, para que eso no nos pase a nosotros y que podamos glorificar al Padre en el cielo. Amén.